régimen democrático se basa en la libertad soberana de la mayoría. La mayoría tomó una decisión, independientemente de aquellos que hayan querido no asistir a votar, porque es su derecho hacerlo o no hacerlo. Lo que sí es preocupante es que el reto que tenemos ahora enfrente es generar ese nivel de confianza y credibilidad en esas personas para que la próxima vez crean en una clase política distinta, crean que el gobierno hizo lo adecuado y vayan a votar. Ese va a ser nuestro mayor reto y vamos a trabajar en ello, no solo estos 5 meses, sino los próximos 4 años. Muy interesante que lo tenga claro, es decir, que tiene que recuperar, tiene que ganar eso que no se ha ganado, pero aquí hay un antecedente que lo pone a usted en esta posición, ¿no? Vamos a ser justos con la historia y no con la figura nada más del candidato, en este caso el ganador Alejandro Yamatei. ¿A qué me refiero? Hay un deterioro de los presidentes pasados, 3 han pasado por prisión, de alguna u otra forma vinculados a temas de corrupción, se destruye por completo la credibilidad de la clase política, entonces el status quo, usted ha formado parte de alguna u otra forma de esa misma estructura política que hoy los guatemaltecos, si no rechazan, no le creen por lo menos, ¿no? Y aquí es donde yo le quiero decir, y con toda la confianza que ya hemos podido desarrollar, doctor Yamatei y un servidor, el Vox Populi es muy importante. Y a usted le dicen de pronto de apodo Jimitei. Usted lo sabe perfectamente igual que yo. Le dicen Jimitei en una referencia directa y se ríe porque lo sabe, Le dicen Jimitei en una referencia directa de una vinculación o continuidad. ¿Qué les dice usted? Me río. No, pero perdón, Fernando, fíjese que me río porque me dé gracia eso, sino porque usted le está haciendo eco a una campaña negra que nos sacó el otro partido político. Esa no es la realidad de las cosas. En primer lugar, no me pueden comparar con el presidente Morales, porque aunque usted dice que yo pertenezco a esa clase política, nunca he ejercido el cargo de elección popular, esta va a ser la primera vez. El haberme estado presente en 3 procesos electorales anteriores buscando la presidencia, uno de los cuales de duras penas 7 semanas cuando me metieron a la cárcel para que no pudiera participar libremente en las elecciones del 2011. Le puedo decir a usted que eso no me hace ser parte de la clase política tradicional. Al contrario, si alguien ha tratado de luchar contra el status quo de la corrupción, de esa maldita y asquerosa corrupción, que no solo ha llevado a algunos presidentes a la cárcel, sino que ha dejado de llevar a la cárcel esa impunidad, esa corrupción a muchísimos otros funcionarios públicos que incluso ahorita deambulan por el mundo gozando del dinero que nos robaron a los guatemaltecos. Yo he sido uno de los que me he encargado de hacer énfasis en eso. Así que yo no le haría mucho caso a la campaña negra de que me traten de homologar con el presidente Morales, porque en primer lugar mi profesión no es la de ser un histrión, yo soy un médico y he siempre sido catalogado al contrario, como un hombre muy serio. Y entonces no creo que la comparación sea muy realista, a no ser que venga de la campaña negra que nos hicieron pues el favor de construirnos en la desesperación el otro partido político. Interesante, entonces el planteamiento ahí no tiene nada que ver, dice Alejandro Yamatei, con el status quo, no tiene nada que ver entonces con un continuismo de lo que es el gobierno de Jimmy Morales. Le quiero preguntar entonces, otro de los, no sé si es campaña sucia, usted me dice campaña negra, usted me dirá, ¿usted nunca ha considerado ni consideraría que formaran parte de su equipo, de su gabinete, funcionarios del gobierno de Jimmy Morales, como por ejemplo Sandra Torres o el mismo Degenhardt, el secretario de gobierno? Sandra Torres, no, Dios guarde. Usted me imagino que se refiere a Sandra Jovel. Sandra Jovel, discúlpeme, Sandra Jovel. No, de hecho, Sandra Jovel tiene el reemplazo en Pedro Brolo, ya lo anunciamos. No es cierto. De nuevo, se prestó a una campaña negra, una campaña sucia, del otro partido político que está acostumbrado a ganar elecciones o tratar de ganar los puestos de elección popular en base a un montón de mentiras, calumnias y difamaciones. Nosotros no tenemos previsto al ministro de Gobernación o a la ministra de Relaciones Exteriores de mantenerse en el gobierno. De hecho, fue la primera vez en la historia política de este país, de toda la historia, no solo de ahorita, del 85 para acá,
en que antes de una primera vuelta, el presidente o la persona que aspiraba a la presidencia presentara el gabinete. Y lo presentamos. Y fuimos y lo hicimos de cara a la gente, con que la gente supiera quién íbamos a poner de ministro. Porque si nosotros hablamos de una renovación de la clase política, teníamos que renovarlo con gente presentable. Cosa contraria del otro partido que jamás dijo quién iban a ser uno solo sus ministros. Nosotros presentamos a todos, incluyendo al personaje que le acabo de decir, por ejemplo, el canciller, que va a ser el canciller más joven en la historia del país, un hombre que se ha preparado para ese puesto en los últimos 3 años, Pedro Brolo, y que va a sustituir a la señora Jovel. Pedro Brolo, sí, entonces lo está confirmando ya. Pedro Brolo será su canciller, ya tenía el dato, solo quería salir de la duda de que no habrá o no está contemplado que participen miembros del gabinete anterior en el gabinete de Yamatei, ¿no? Mire, Fernando. Por lo que sea, para ir a aclarar, por favor, oiga, déjeme hacer una pausa. No, pero le voy a decir. Doctor Yamatei, déjeme hacer una pausa. Ok, démosle la pausa. Y seguimos. Y seguimos. Oiga, sí, déjeme hacer la pausa y regresamos. Le voy a dar un dato, usted lo conoce muy bien y me dice la respuesta. Le voy a pedir un favor, doctor Yamatei. ¿Sí? Dígame la respuesta lo más claro que pueda. No para mí, para los guatemaltecos. Lo más claro que pueda decir una respuesta, porque usted dice que va a gobernar para todos los guatemaltecos. Bueno, el 72% aproximadamente de los guatemaltecos aprueban, ¿no? O aprobarían que continuara la CICIG. El 72% está por arriba de aquellos que votaron por usted, está por arriba de aquellos que participaron en la elección. Es abrumador. 72% dice, deberíamos de continuar con la CICIG. Alejandro Yamatei puede responder de la forma más concreta y clara, sí o no, por qué sí y por qué no, y qué haría. Pero me lo dice después de la pausa, si le parece, doctor Yamatei, en este sentido. Los guatemaltecos, ojo, le subrayo, 72% dicen, deberíamos de seguir con la CICIG. Ya me dirá después de la pausa. Estoy con el virtual presidente electo de Guatemala, ganador, eso sí, sin ninguna duda, de la contienda en la segunda vuelta en Guatemala, derrotando a Sandra Torres. Así que regreso en esta entrevista exclusiva con el doctor Alejandro Yamatei desde Guatemala. Y más adelante le vamos a dar un toque rápido a Argentina para que usted esté enterado de lo que está pasando. Derrota o paliza, ¿qué fue lo que pasó con Macri, hombre? Aplastante derrota en las elecciones primarias de este domingo. Dicen que esto es un ejercicio, ¿no? Pero en el ejercicio, bueno, pues su rival, el kirchnerista Alberto Fernández, le pasó por arriba. Faltan solo 2 meses, ¿tendrá chance? ¿O ya está todo dicho? Le damos toque a eso, pero seguimos con Alejandro Yamatei. El domingo, en Mariela Entre Famosos, Ricardo Montaner. Vamos a hablar de Montaner, no solamente el artista, pero también el disco. Este álbum reivindica el romanticismo, suena muy, pero muy actual. Su familia. Me llama mucho la atención de ver esa unión que ustedes no solamente se profesan, sino que realmente viven. Tus hijos, tu esposa. Pero es que eso es lo normal para nosotros. Y van a renovar de nuevo votos. Nos vamos a casar de nuevo. Y mucho más. Mariela Entre Famosos, el domingo, en CNN. En Mercado México profundizamos en las macro tendencias que impactan a las empresas y a la economía del país. Este mes, hablamos del crecimiento económico de México en el segundo semestre del año. Conocemos más de la explosiva popularidad de la industria de los videojuegos y viajamos a Michoacán a probar el tradicional gazpacho moreliano. Conoce los cambios constantes en el mercado mexicano y las experiencias de los grandes empresarios del país en Mercado México. El sábado, en CNN. Empieza la contienda por la Casa Blanca. Reconocidos analistas y estrategas políticos junto con el equipo de CNN vamos a ver quién verdaderamente sale a participar en las elecciones. examinan en detalle lo que dicen y lo que hacen los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos. Eso puede hacer la diferencia. Porque CNN es la fuente de noticias más confiable. Voto Latino 2020. Elecciones en Estados Unidos. El periodismo es pasión, es compromiso, es responsabilidad, es una forma de vida que no te permite hacer a un lado las injusticias, la corrupción y todo aquello que afecta a la sociedad. No puedes dejar de ver y señalar los abusos, los excesos del poder y la impunidad. Cuando están aquí, todo el tiempo y a toda hora. El periodismo le da poder
a la gente. ¿Estamos listos? Noticia de última hora. Somos CNN. Música a través del movimiento. La empresa emergente británica Mimmu acaba de lanzar una versión rediseñada de sus guantes tecnológicos. Y así está cambiando también la forma en que los músicos crean e interpretan música electrónica. Numerosos sensores ubicados en los guantes miden el movimiento de las manos, por más insignificante que sea, y así liberan la creatividad de los artistas de música electrónica. Mimmu quiere cambiar la forma de hacer música. Soy Patrick Ottman en La Habana. Somos CNN. Estamos de vuelta con el doctor Alejandro Yamatei, ganador de las elecciones presidenciales de Guatemala, virtual presidente electo precisamente de Guatemala, una vez lo confirme el órgano oficial. Le decía, doctor, 72% de los guatemaltecos aprobarían que la CICIG continuara. ¿Va o no va? ¿Iría o no iría? ¿Qué piensa? ¿Le va a dar luz verde a renovar si es posible el mandato? ¿Le va a buscar la vuelta para que esto ocurra y la CICIG siga allá o no? ¿Qué les dice a los guatemaltecos a ese 72%? No. Yo lo estaba escuchando. Me dicen que tenemos un problema de comunicación. Yo lo estaba escuchando perfectamente. Bueno, ahora me dicen entonces. Ahora me dicen, bueno. Estoy recibiendo muchas preguntas. Ahora lo voy a integrar. El tema de la pena de muerte es muy importante. Por supuesto que lo voy a integrar. Me han llegado varios mensajes con esto mismo. Tenemos que hablar del tercer país seguro. ¿Cómo va a manejarlo? ¿Qué va a hacer con esto que le dejó Jimmy Morales? Que dice que es un acuerdo de asilo, ¿no? Pero realmente, pues... toda la característica del acuerdo firmado con los Estados Unidos hace a Guatemala un tercer país seguro, aunque no lo diga el gobierno de Jimmy Morales ni el presidente Jimmy Morales. Lo dice, sí, el presidente Donald Trump. El presidente Donald Trump lo dijo, Guatemala, un tercer país seguro. Hay en temas importantísimos como la inseguridad, el tema de la pobreza y las amenazas que pusieron los pelos de punta a todos los guatemaltecos, que podrían ser los aranceles, el tema de las remesas, muy importante. Me dicen que ya lo tenemos. Doctor Yamatei, ¿me escucha ya? Yo lo escucho, no sé si usted me mira. No lo veo, pero ya lo veo y lo escucho. Ahora sí, ya estamos por todo lo alto. Oiga, le decía, 72% de los guatemaltecos dice, deberíamos de seguir con la CICIG. ¿Le va a buscar la vuelta? ¿Va a intentar hacerlo? ¿No le interesa que siga la CICIG? ¿Qué le dice a ese 72% de los guatemaltecos? Bueno, que miren, la CICIG se terminó con el acuerdo de este presidente Morales, que lo acabó basado en el mandato de la CICIG, no le extendió el mandato. Así que esto se acaba el 3 de septiembre de este año. Yo tomo posesión el año entrante. Nosotros vamos a combatir la impunidad, Fernando. Yo soy un enemigo de la corrupción. Tan es así que por eso mismo el sistema político me costó tanto llegar, pero porque el sistema político no acepta mucho a la honestidad. Oiga, pero ya para dejarlo claro, o sea, doctor, le voy a poner claro la situación. Sí. Le voy a poner claro. ¿Sabe usted cuántos años se tardó la CICIG, el mandato de la CICIG en llegar a ser una realidad para poderse concretar? ¿Tiene usted idea de cuántos años fueron las pláticas entre dos gobiernos de Guatemala y Naciones Unidas para concretarlo? Fueron en total 6 años, Fernando, para poderlo concretar. El tema es que la CICIG actual se acabó independientemente de las cosas buenas o malas que hayan hecho, porque ninguno, y como se lo dije a usted y se lo repito hoy una vez más, porque yo también tengo memoria, ni el más absoluto de los fans de la CICIG puede dejar de reconocer que hizo cosas malas, ni el más absoluto de los enemigos de la CICIG puede dejar de rechazar, puede dejar de decir que hizo cosas buenas.
O sea, todo el mundo reconocemos que la CICIG hizo un trabajo bueno en la persecución penal de algunas personas vinculadas a actos de corrupción. Pero el problema no está ahí. El problema no solo es meter al corrupto a la cárcel. El problema es que el sistema político es el que genera la corrupción. Y la CICIG está hecha y fue determinada para ayudar a combatir a los que se robaran el dinero, por ponérselo de alguna manera, pero no al sistema que fomenta la corrupción. A ese sistema es al que nosotros tenemos la obligación de entrarle. Y por eso vamos a pedir toda la asistencia para que podamos, a través de acuerdos bilaterales, entrar a lograr corregir el sistema, los procedimientos, para quitarle, en muchísimos de los casos, esa discrecionalidad al funcionario público que dice a este sí, a este no, o dependiendo de lo que me dé este, le doy a este, etcétera, etcétera. Nosotros le vamos a entrar al tema, oiga, doctor, de crear la comisión, usted estará... la comisión, le vamos a entrar a armar la comisión. Ajá, ¿la comisión qué? Vamos a entrar a conformar una comisión contra la corrupción aquí en Guatemala, a la cual le pediremos asistencia a Raimundo y Medio Mundo para que nos ayuden a seguir combatiendo la corrupción. Pero también le vamos a entrar a reformular. Déjeme, pero vamos a ver, doctor Yamatei, vamos a aterrizarlo, hombre. Vamos a aterrizarlo. Ya sé que usted va en contra de la corrupción, ya sé que va a hacer todo lo posible, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Ok, vamos a dejar claro, la CICIG para usted no va, ni buscaría, aunque existiera un mecanismo para reactivarla y que continuara el mandato, usted quiere crear un sistema o una comisión nueva. Espéreme, pues estoy retomando sus palabras para entender, porque no estamos entendiendo. Entonces quiero dejarlo claro. Usted estaría creando una nueva comisión con la ayuda de Raimundo y todo el mundo. ¿Esto implica acuerdos internacionales para tener una comisión local, nacional, internacional o qué? Es una comisión nacional con el apoyo internacional que sea necesario, con el propósito de que sigamos combatiendo esa punta del iceberg que se llama corrupción, a esos corruptos que han agarrado. Los vamos a seguir combatiendo, pero tenemos que enfocarnos en algo que es real. ¿De qué me sirve a mí estar metiendo a la cárcel al corrupto si al día siguiente de que metieron a la cárcel a la línea, el caso de la línea, que usted lo conoce muy bien, ya se había hecho, ya se había consolidado una nueva línea? Ahora cobran más caro que antes, porque ahora el riesgo aumentó. Nadie corrigió el sistema. El problema es sistemático, el problema es el sistema. La comisión es nacional, con asistencia internacional, pero ya estoy entendiendo el esquema. Es decir, el control completo de la operación legal de la comisión será determinada por guatemaltecos, no por ejemplo, un colombiano como Iván Velázquez. Lo estoy entendiendo así, pero ¿de dónde va a sacar a estos incorruptibles para esa comisión? Porque de alguna u otra forma vienen de la misma estructura que usted dice que hay que meterle la mano. No, Fernando, mire, en primer lugar no prejuzgue. 3 personas honestas en este país sabemos. No se preocupe, no todo el mundo es corrupto en este país. Esa comisión va a estar integrada por personas que le vamos a pedir a la sociedad que nos nombre a 3 personas de reconocida honorabilidad, y le juro que hay 3 personas. El decir que no haya gente honesta en Guatemala, es decir, tengo que salir a defender a los guatemaltecos. La mayoría somos honestos, somos trabajadores, y lo vamos a hacer. Vamos a pedirle ayuda y asistencia internacional a todo el mundo. Doctor Yamatei, pero no ponga palabras en mi boca. Yo no dije eso, que los guatemaltecos no fue. Yo no dije eso. Yo no dije eso. Lo que sí le digo es que una gran parte de la clase política guatemalteca es corrupta. Eso sí se lo digo. Y lo puedo subrayar, titular, como usted quiera. Los guatemaltecos no. Yo también. Los guatemaltecos no me ponga esas palabras en esta boca que nunca. Los chapines lo saben. Pero dígame, entonces, esta elección de estas personas ¿lo va a hacer a través de un mecanismo como consulta popular o cómo? No, hay todo un diseño que se ha hecho, el cual ya fue presentado durante la campaña, en el cual vamos a integrar, vamos a convocar, porque si usted me dejara explicarle un poco, porque nos hemos perdido un poquito en la conversación, porque si usted me dejara llegar a aterrizarle, va a darse cuenta que el esquema que estamos previendo en la transición es totalmente distinto
a todos los esquemas habidos y por haber. Y ahí si me deja explicarle a usted, le voy a poder poner tal vez en mayor, en un alto grado de conocimiento más real de lo que pensamos hacer, en lo que vamos a dejar incluso aterrizar. Yo lo dejo, doctor Yamatei, nada más le digo, yo lo voy a dejar. Lo voy a dejar, nada más le digo algo, la pista es corta, no es para DC-10. Sí, es tiempo de aire y televisión, hay mucho que abordar, entonces yo lo voy a dejar ahora. Yo lo sé. Yo lo dejo ahora, pero esto es para avioneta, es una pista para avioneta, hay que aterrizar rápido. Dígame. Por eso le voy a tratar de aterrizar lo más rápido posible, don Fernando. Mire, en primer lugar vamos a hacer una transición política, ese es con el gobierno. Y ese se arranca a partir de mañana, que vamos a integrar los equipos de transición y para que podamos iniciar a partir de pasado mañana la transición formal, la transición política, de ministros a ministros, etcétera, etcétera. Pero vamos a arrancar una transición social. Por primera vez en la historia nos vamos a sentar con todos los sectores y todos los actores de las fuerzas vivas del país para principiar a determinar la transición social hacia lo que tenemos que hacer nosotros como país, como guatemaltecos, para enfrentar los cambios que tenemos que hacer a nuestras instituciones. En ese proceso de transición, en el que vamos a convocar a ese diálogo con todos y absolutamente los sectores, se van a ir definiendo los mecanismos con los cuales vamos a elegir a las personas, 3 comisionados, que van a ser los responsables de velar por una comisión que va a tener suficiente autonomía para trabajar, para poder contar incluso las costillas de mi propia gente, de mi propio gobierno. Yo no estoy apañando ningún acto de corrupción, ni lo voy a apañar jamás, al contrario, no me va a temblar la mano para meter al primer funcionario de mi gobierno que se encuentra en actos de corrupción, no me va a temblar la mano para hacerlo que se vaya a poder ir a la cárcel, no me va a temblar la mano. Pero tenemos que nosotros los guatemaltecos ponernos de acuerdo en el tipo de transición que queremos hacia ese gobierno, que nos inspire confianza y credibilidad, en donde podamos por primera vez principiar a soñar que los jóvenes van a ir a votar para la próxima elección, en donde podamos tener un gobierno abierto, con suficiente, absoluta auditoría social que nos permita garantizarnos que los pagos de los impuestos de nosotros los guatemaltecos nos los están devolviendo en bienes y servicios y no en actos cochinos de corrupción. Esa transición nos va a permitir a nosotros la definición de quiénes van a integrar esa comisión, que van a hacer la propuesta de la sociedad, no del gobierno, de la sociedad, para que sean también ellos responsables de las personas a las que están nombrando, a las que están proponiendo, para que sean ellos mismos también garantes de que quienes están proponiendo tengan que cumplir con la labor de investigación, de análisis, etcétera, etcétera, que está conformado dentro de esas 58 personas que van a integrar en total esa comisión, que es la que tenemos prevista y a la cual vamos a apoyar nosotros abierta y absolutamente. También le pediremos a los organismos internacionales, especialmente a nuestros países amigos, que nos ayuden a poder hacer que esta comisión cuente con todos los recursos para poder investigar, para poder tener los suficientes argumentos para poder perseguir los actos de corrupción, no solo en mi gobierno, sino en los gobiernos anteriores. Pues suena muy interesante, doctor Yamatei. A mí me ha quedado mucho más claro el panorama, creo que a los guatemaltecos también. Suena muy interesante, muy interesante. Espero que tenga todo el éxito por el bien de los guatemaltecos. Le digo algo, no estoy prejuzgando, nada más quiero recordar en el tiempo. Esa frase que no le va a temblar la mano, sí. La he escuchado de al menos 3 de los últimos presidentes que ha tenido Guatemala, de los últimos 3. Nada más, hasta ahí lo dejo, hasta ahí lo dejo. No me va a temblar la mano. No, pero yo también se la... Yo también se la dejo porque si yo no sé si ya lo escuchó antes, pero por lo menos va a haber acciones en este gobierno. Yo una cosa le voy a decir, Fernando. No. Yo voy a ser un presidente que le va a dar la cara al pueblo. No me dé el beneficio de la duda. Prefiero que me dé su voto. Sería injusto no hacerlo. Deme su voto de confianza. Déjeme hacer pausa, doctor Yamatei. Deme su voto de confianza. Déjeme hacer pausa. Vale. Claro, eso, le doy el voto de confianza, pues. El voto de confianza. Sí. Beneficio de la duda, voto de confianza, como lo quiera llamar. Suena mejor. Lo que prefiero es, no prejuzgo. No, exacto, suena mejor. Prejuzgo. Veamos cómo se dan las cosas. Es lo más justo y así debe ser, Así debe ser. A una pausa, regreso con el doctor Alejandro Yamatei para preguntarle, oiga, ¿qué va a hacer con el paquetito que le dejó Morales con lo de Estados Unidos y el tercer país seguro?
lo va a echar para atrás, lo va a echar para adelante, lo va a reorganizar, porque esa es una papa caliente, pero pesadísima para Guatemala. Ahí me dice después de la pausa, doctor Yamatei, si le parece, regreso en un momento con el virtual presidente electo de Guatemala, en exclusiva, el doctor Alejandro Yamatei, aquí en Conclusiones de Hoy. El domingo, el ojo crítico de Juan Carlos entrevista a Chiquis Rivera. ¿Hay alguna enseñanza que tú no aplicaste? La cantante y estrella de su propio reality show habla de su carrera. Ahora sí me siento más segura, más madura como mujer, como cantante. Y de su vida personal. Hay cositas que sí nos queremos guardar. Como mi boda. No dejé que estuvieran las cámaras porque yo quería vivir ese momento, algo privado, algo tan sagrado, con mi familia. Chiquis Rivera, el ojo crítico de Juan Carlos. El domingo, en CNN. Yo no soy diferente, caminemos juntos y construyamos un mismo puente. Tú y yo somos de un mismo lugar, yo no soy diferente. Por mis venas corre la misma sangre que da la vida. Si cantamos juntos, vamos a ir cerrando todas las heridas. Soy F del Rincón, es la cuenta en Twitter, hay muchos comentarios, varias preguntas, ya voy con lo de la pena de muerte, les prometo que se lo voy a preguntar al doctor Yamatei. Y en Instagram, F del Rincón en Instagram, ahí nos vemos, en Instagram nos vemos, en Twitter nos leemos. Ya voy. ¿Cómo cuidar tu cuerpo, tu mente y la salud de tu familia? El sábado descubre los últimos avances en medicina, nutrición y psicología en Vive la Salud. Los peligros de los cada vez más populares aumentos en el volumen de los glúteos. Por eso es importante siempre saber con quién vas y a dónde vas. Y la epidemia de la obesidad infantil en el continente americano. Vive la Salud con la doctora Marisa Saret, el sábado en CNN. De vuelta con el doctor Alejandro Yamatei, virtual presidente electo de Guatemala, ganador de la contienda en la segunda vuelta este fin de semana. Doctor Yamatei, el paquete de Estados Unidos con lo que define el presidente Donald Trump como tercer país seguro, ¿no? Guatemala convertirse en tercer país seguro, es algo muy pesado para Guatemala y para usted. Yo creo que va a ser la primer papa caliente de su gobierno. ¿Cómo lo va a manejar? ¿Tiene algún plan ya? ¿Lo ha pensado? Gracias, Fernando. Hemos tenido, bueno, vamos a recibir varias papas calientes. Una de ellas es, por supuesto, este famoso convenio, el cual cabe mencionar que ha sido suspendido por un juez federal de los Estados Unidos, al considerar ese juez federal que el presidente Trump se había extralimitado en sus funciones. Eso obliga a que tengamos que esperar a que se definen las cortes de los Estados Unidos si va como está, si no va como está o como sea. Lo que sí le puedo decir es que yo mantengo la posición que le mantuve anteriormente. Yo también tengo memoria
y sé lo que dije, y le voy a decir, así como está, con la información que tenemos, porque hasta ahora en la transición vamos a poder saber a partir de pasado mañana cuál es la realidad del convenio, porque hasta esta fecha no tenemos una clara exposición del gobierno de Guatemala con respecto a qué es no solo el convenio de 6 páginas, sino todos los adendum o apéndices que hay, que se deben de ser aproximadamente unos 7, los que integran la totalidad del convenio y que obliga a que se pase por el Congreso de la República. Este presidente, el actual presidente de Guatemala, lo tiene que someter a la consideración del Congreso de la República en el entendido que el juez federal en los Estados Unidos pues le dé luz verde al convenio como está o tenga que sufrir modificaciones. De cualquier manera, yo le reitero algo. El concepto de tercer país seguro, que es el único lugar en el que uno lo encuentra, es la Convención Internacional sobre Refugiados de 1951 de Ginebra, con sus modificaciones de 1967. Obliga a que, por definición, si es un tercer país seguro, tenga que entrar bajo la Convención de Viena y por lo tanto tiene que ser un convenio y tiene que ser ratificado por los congresos de ambos países. No puede ser un acto de 2 presidentes. Tiene que ser ratificado por los congresos de ambos países. Y eso obligaría al reconocimiento en el Congreso de los Estados Unidos y en el reconocimiento en el Congreso de Guatemala. Yo le puedo decir a usted que el tratamiento que nosotros les queremos dar a la migración es de fondo. No es atacar la causa, no los efectos. El efecto de poner un muro físico o un muro de armas en la frontera con México no detiene la migración. Lo único que lo detiene son muros de prosperidad. Y es ahí en donde nuestro enfoque ha sido, y yo le puedo, lástima que no lo tengo a la mano, las gracias que le di al secretario Pompeo hoy sobre el tema de haber el reconocimiento de nuestra elección, en donde le digo que nosotros busquemos el desarrollo. No es simple y sencillamente la detención de la migración per se, es que tenemos que lograr que la miseria, la marginación, la exclusión social en la que viven la mayoría de la gente de esos departamentos, que son los más expulsores de gente, sean tratados de fondo, no solo la causa, porque si no, de lo contrario, nunca se va a detener la migración, jamás se va a detener. Al contrario, yo le podría decir que yo le pediría a los Estados Unidos que en el tema de los coyotes esos que se llevan a la gente, que la dejan tirada ahí en el desierto, o que los pasan a muchos de los migrantes para que sean esclavos de los Zetas o algunos grupos criminales en México, sean perseguidos y sean extraditados a los Estados Unidos y tratados como crímenes federales en los Estados Unidos. Para lo tanto, sí estaría dispuesto yo a que ampliáramos el tratado de extradición con los Estados Unidos y persigamos a los coyotes, pero no podemos estar simplemente haciendo criminales a los que se están teniendo que ir, porque este país ha sido incapaz, su clase política, de atender esas causas que dan origen a la migración. Y es ahí en donde nuestro gobierno se va a centrar, y es entonces le estamos diciendo al gobierno mexicano y al gobierno de los Estados Unidos que consolidemos, y hoy se lo dije al secretario Almagro en la OEA, que logremos el impulso del desarrollo fronterizo binacional Guatemala-México para crear un muro de prosperidad en donde principiemos a atacar la causa, no los efectos, que nos va a poder llevar más tiempo, muy probablemente, sí, pero tenemos que atacar la causa. Si no, a lo contrario, ¿de qué estamos hablando, Fernando? Solo estamos criminalizando al migrante, pero nosotros los estamos expulsando porque los gobiernos han sido incapaces en nuestro país de atender esos grados, a esos altísimos grados de miseria y pobreza en la que está viviendo nuestra gente. Doctor Yamatei, ¿y qué le puedo decir? Estoy, fíjese, completamente de acuerdo con usted y su perspectiva. Me alegra. ¿Sabe qué, doctor Yamatei? Lo oigo con muchas ganas y me da mucho gusto y me da mucha esperanza que alguien pueda por fin asumir responsabilidad sobre nuestra gente y nuestros migrantes que se van no por otra cosa, sino porque les fallan nuestros gobiernos. Ahí sí le digo, oiga, lo entiendo perfectamente y me encanta su entusiasmo con respecto a eso. Voy a hacer una pausa. En regreso, la gente me está insistiendo en una promesa que dicen hizo en la campaña, pero bueno, de promesa o no promesa. Sandra Torres, que dijo que le iba a meter presa, que si la va a cumplir o que si no la va a cumplir, me están preguntando y preguntan mis hermanos chapines,
Se la voy a dejar ahí, me dice después de la pausa, o bueno, les dice después de la pausa si va a hacerlo o no lo va a hacer. Es Alejandro Yamatei, virtual presidente electo de Guatemala, ganador sí, ya confirmado, de la contienda en esta segunda vuelta. Ya ven. El domingo, en Mariela Entre Famosos, Ricardo Montaner. Vamos a hablar de Montaner, no solamente el artista, pero también el disco. Este álbum reivindica el romanticismo, suena muy pero muy actual. Su familia. Me llama mucho la atención de ver esa unión que ustedes no solamente se profesan, sino que realmente viven. Tus hijos, tu esposa. Pero es que eso es lo normal para nosotros. Y van a renovar de nuevo votos. Nos vamos a casar de nuevo. Y mucho más. Mariela Entre Famosos, el domingo, en CNN. América Latina evoluciona, pero persisten grandes desafíos. La corrupción, el abuso de poder. ¡No quiero ver a mi Bolivia libre! Señal de rechazo a este acto de juramentación que consideran ilegal. Para Estados Unidos, ¿qué representa Juan Guaidó? ¿Cuántas veces has hablado con Trump y de qué han hablado? ¿Qué supone que pasó en el mundo para que estemos todo el tiempo esperando un conflicto más grande? Y CNN está ahí para llegar al fondo de los hechos. Esta es la marcha convocada por varios colectivos civiles contra la corrupción. Para que los poderosos asuman su responsabilidad. En este país hay un baño de sangre. ¿Qué responde usted a quienes dicen que su gobierno es responsable? Aquí han inventado cantidad de muertos. Descríbame cuál es la situación de Assange. La democracia y la libertad. Cada noche, CNN está presente en los grandes eventos que definen al mundo, con información confiable, periodismo de alto nivel, conversaciones profundas y entrevistas que buscan la verdad, desde los cambios socioeconómicos que afectan a América Latina, hasta los movimientos políticos que cambian constantemente el planeta. Conoce más de las noticias y sus actores principales todas las noches en el horario estelar de CNN. Hay un nuevo rostro en el mundo de las comunicaciones. Es un presentador de noticias de deportes que no toma un solo descanso. Este año, durante la competencia mundial de hockey sobre hielo, Rikard Grönborg trabaja como coach y como reportero a las 24 horas, pero no está frente a las cámaras en vivo, porque eso ya lo hizo. Semanas atrás, él posó para las cámaras para convertirse en el primer presentador de deportes virtual para la acción deportiva de Eslovaquia. Lo lograron luego de horas captando al entrenador en diferentes posiciones y actitudes para crear su duplicado virtual. Luego hicieron lo mismo con su voz, con diferentes frases que no tenían mucho sentido. En años recientes se ha visto un incremento en el uso de la inteligencia artificial para reemplazar el desempeño humano. Y este es, sin duda, otro de los ejemplos a la vista. De vuelta con el doctor Alejandro Yamatei, ganador de las elecciones presidenciales de Guatemala, virtual presidente electo. Voy rápido, tengo 5 minutos, doctor Yamatei, y tengo varias preguntas. Tratemos de hacerlo así súper corto. Sandra Torres, dicen los chapines, oiga, usted prometió que le iba a meter presa. ¿Va a hacer algo? ¿Va a proceder legalmente? Creo que ya habían hecho alguna presentación, pero cuénteme, ¿qué le dice a los chapines sobre esto? Nosotros solicitamos el arraigo. El día de mañana estamos enviando una carta al Ministerio Público para que nos confirmen que el arraigo fue hecho. Yo dije, y lo sostengo, voy a hacer todo lo que esté en mis manos porque efectivamente la señora responda por los actos ilícitos que ha cometido. No descansaré. Voy a hacerlo con ella y con todas las personas que hayan sido señaladas de corrupción en los anteriores gobiernos, porque nuestro país se merece no solo un gobierno honesto, sino realmente principiar a reformar una clase política corrupta. Bien, ese es el tema de Sandra Torres, ahí lo tiene usted. Pena de muerte, doctor Yamatei, ¿la contempla o no? Es constitucional y en el caso que un juez me envíe a mí una solicitud del recurso de gracia, lo analizaré y tendré la opción de decir sí o decir no, dependiendo del caso. Si digo que sí, explicaré por qué no la estoy dando, y si digo que no, explicaré por qué no la di.
Corte de Constitucionalidad, enfrentamientos que hubo graves con el gobierno de Jimmy Morales, se respetó en muchas ocasiones la decisión de la misma. ¿Usted respetará las decisiones de la Corte de Constitucionalidad? Nosotros trataremos de llevarnos bien con todos los organismos del Estado, incluyendo la Corte de Constitucionalidad, y seremos respetuosos de la ley como siempre lo he sido. Voy a respetar los fallos judiciales y cuando no esté de acuerdo con los fallos judiciales, los apelaré conforme a la justicia. Thelma Aldana debería regresar al país sin correr riesgo de ir presa o no. Pues es algo que la señora Thelma Aldana tiene que dilucidar su caso ante los tribunales de justicia o quien haya sido, pero nosotros sí le podemos decir que en ese caso vamos a ser respetuosos del organismo judicial y de sus decisiones. ¿Iván Velázquez debe o podría regresar al país en su mandato? Pues es que el problema que hay es que la CICIG se acaba el 3 de septiembre. Si quieres venir en mi gobierno como visitante, pues nosotros no le enviaríamos ningún problema, porque no podría regresar como comisionado en vista de que la función de la CICIG se termina, nos guste o no, el 3 de septiembre de este año. Fiscal Porras, ¿cómo califica su gestión hasta ahora? Pues yo creo que la fiscal Porras nos tiene una deuda todavía que cumplir a los guatemaltecos, sobre todo para poder dilucidar algunos temas preocupantes, como por ejemplo el caso de Sandra Torres haya llegado la solicitud de antejuicio un día después de su inscripción y no durante los años que fue investigada. Hoy ya se acabó el antejuicio y yo esperaría que la fiscal Porras le responda a los guatemaltecos haciendo lo que está en sus manos, que es la persecución penal de la señora Sandra Torres por los delitos que ella misma, el Ministerio Público, ha dicho que ha cometido. Con eso me ha respondido prácticamente todo lo que me quedaba así como que importantísimo. Hay muchas cosas más. Y yo le digo algo, doctor Yamatei, yo le debo a usted algo. Yo le debo a usted una entrevista persona a persona, sentado con usted con un café allá en Guatemala. Voy a tratar de coordinar con su equipo y voy a coordinar agenda y va a ocurrir, si usted me lo permite, irme a sentar a hablar con usted en Guatemala. No, mire, yo le voy a prometer algo y yo soy un hombre que cumple su palabra. Yo sé que usted no me conoce mucho, pero con el tiempo me va a ir conociendo. Soy un hombre que toma decisiones, las aplica. Reconozco mis errores cuando los cometa, por supuesto que siempre lo he hecho. Pero le voy a decir algo, y yo me comprometo con usted. Va a tener 4 años en donde yo le voy a estar dando la cara a usted y a la prensa en general. Porque si yo me quiero ganar la confianza de la población guatemalteca, lo tengo que hacer a través de ustedes, los comunicadores sociales. Un gobierno que no comunica es un gobierno que no gobierna. Y yo quiero gobernar este país para el bien de mi gente y siempre voy a dar la cara. El día que no nos pongamos de acuerdo, Fernando, siempre buscaremos encontrar la respuesta adecuada para que podamos, y usted quede satisfecho y pueda tener la garantía. Cuando yo me vaya 4 años después, si Dios me da la vida, pueda vestir, bueno, un hombre que cumplió con su palabra y por lo menos dio la cara y fue un político distinto. Y yo le doy mi palabra de que estaré siempre respetuoso escuchándolo con las preguntas que se tengan que hacer. Doctor Yamatei, mil gracias. Mucha suerte para usted, mucha suerte para los guatemaltecos. Lo dejo por falta de tiempo, no por otra cosa. Y nos vemos pronto allá en Guatemala. Muchas gracias. Así espero, Fernando. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.